tras el mito de la conquista de México. Parte 17.2. Si México no es un país mestizo, entonces ¿qué es? Ya se ha señalado que los pueblos indígenas victoriosos ayudaron a los españoles a someter a otros pueblos al norte y al sur de la antigua región mesoamericana. Así, durante un largo proceso, el dominio territorial de los españoles se extendió con la firme colaboración de los aliados. Para poder gobernar el cada vez más extenso territorio, las autoridades españolas crearon una especie de ayuntamientos indígenas llamada República de Indios, la cual parece inspirada en la manera en que los tlaxcaltecas reorganizaron Sualtépetl para transformarlo en un municipio novohispano. Durante el periodo colonial, los indígenas no fueron agentes pasivos en la transformación de sus sociedades, ya que tuvieron el poder de imaginar y la capacidad para percibir y acomodar sus formas de ser y de pensar, de conocer y de comunicarse, a fin de adaptarse a la nueva realidad y sobrevivir. De acuerdo con algunos estudiosos, las organizaciones socioeconómicas españolas, como las encomiendas, que implicaban las concesiones del tributo y trabajo de los indígenas a los españoles, y los repartimientos de tierras, es decir, las tierras que iban a ser distribuidas, así como las parroquias rurales, las municipalidades y las jurisdicciones, fueron construidas retomando la forma de organización mesoamericana del Altépetl. Ya vimos que a la llegada de los españoles, la región central de Mesoamérica estaba profundamente fragmentada en un conjunto amplio de confederaciones, conformado por diferentes altépetl simples o complejos, pero no había un solo dirigente de todos los altépetl. Esta forma de organización obedecía a las necesidades socioeconómicas de sobrevivencia que las circunstancias exigían. Asimismo, era resultado de migraciones y guerras internas. Los altépetl eran entidades soberanas, es decir, asentamientos de personas que poseían el dominio de un territorio y que tenían sus símbolos étnicos propios, como un templo y un mercado. Además, cada altépetl estaba dividido en varios calpulli o tecali, especie de barrios, los cuales eran conformados por una cierta cantidad de familias. Los integrantes de cada altépetl tenían una organización laboral específica y a la vez cada altépetl era gobernado por su propio dirigente. Dentro de la República de Indios, inspirada en la manera en que los tlaxcaltecas reorganizaron su altépetl, las poblaciones nativas encontraron nuevas formas de adaptarse a las realidades imperantes en cada región y sobrevivir. Aunque las repúblicas de indios nunca fueron un todo homogéneo, ya que se componían de múltiples barrios con características propias, dependiendo de si sus integrantes eran, por ejemplo, de origen mexica, tarasco o tlaxcalteca. Las generalidades sobre la República de Indios apuntan a que esta institución operaba de manera muy similar en todas las regiones, tanto en lo referido a las funciones del gobernador y su cabildo, como en temas relacionados con las tierras, los tributos, los servicios personales, las tareas de gobierno y la impartición de justicia. Bajo esta lógica, pareciera que entre república y república no existía ninguna diferencia en las formas concretas y particulares de ejercer la autoridad, de recaudar el tributo, de reunir a los trabajadores del servicio personal o de asegurar la asistencia a misa dentro de los pueblos, y tampoco en la manera de resolver los conflictos que implicaban o no atraer la atención gubernamental. Por lo general, los indígenas tenían sobrados motivos para manejar de manera discreta y reservada sus asuntos cotidianos. Preferían, en lo posible, resolver sus conflictos localmente, sin recurrir a los costosos, dilatados e imprevisibles jueces y tribunales españoles. Para la mayoría de los indígenas, el gobernador, los alcaldes y los regidores podían ser, sobre todo en las repúblicas más importantes y extensas,
personajes lejanos con los que tenían muy poco contacto personal. En cambio, los regidores, los alcaldes y los topiles de los barrios eran funcionarios inmediatos y cercanos. El acceso a la tierra, a solares para edificar casas, al agua o a los derechos de mercado estaba determinado por la adscripción a un barrio. Lo mismo puede decirse de las obligaciones, como la participación en los cargos y funciones, el servicio personal obligatorio y el pago de tributos y otras aportaciones. Por esta razón, los indígenas preferían identificarse como miembros de un determinado barrio y no de una república. Por otra parte, más que un espacio territorial o institucional, el barrio estaba conformado por una extensa red de comunicaciones y parentescos, por medio de la cual se establecían amistades y enemistades. Todos conocían a todos, y cuando no era así, podía seguirse una complicada línea de filiación personal que pasaba por la familia extensa, los compadrazgos, el oficio, las amistades y las rivalidades. Además, en los barrios había una especie de moralidad local, es decir, una serie de normas de convivencia socialmente obligatorias y que implicaban cierto tipo de sanciones menores que podían resultar muy efectivas contra quienes no cumplían con las obligaciones comunitarias, rehusaban participar en los cargos civiles o eclesiásticos, no mostraban el debido respeto a los mayores o acudían ante las autoridades novohispanas por asuntos que podían y debían resolverse localmente. Es probable que estas múltiples características hayan permitido la perdurabilidad de los barrios y hayan sido una muestra de la capacidad de sus integrantes para adaptarse a los cambios históricos. Aunque las antiguas repúblicas de indios desaparecieron, sus barrios frecuentemente mantuvieron una identidad particular, incluso hasta nuestros días. Continuaremos con esta interesante historia en la siguiente entrega.